donde yo sea un poco feliz. Nota sobre esta edición. Unos meses después de recibir el Premio Nobel de Literatura, el 7 de mayo de 1946, Gabriela Mistral fue invitada a un homenaje en Barnard College, en la ciudad de Nueva York. Mistral tuvo completa libertad sobre el tema, la forma y la extensión de su participación, y había pedido expresamente suprimir los discursos. Usted haga lo que quiera, o converse, como usted sabe hacerlo, sobre lo que desee y el tiempo que desee, o lea algunas de sus poesías. Las alumnas se alegrarán de poder escucharla y seguramente le harán algunas preguntas. Cualquier cosa que usted haga nos parecerá bien, le comentó Amelia Agostini del Río en una de las cartas preparando su participación. De acuerdo con The Barnard Bulletin, Gabriela Mistral centró su participación en el tema de la xenofobia, el odio y el miedo a las cosas y a las personas distintas a uno mismo. Durante la conferencia, dictada en español, relató anécdotas de sus viajes a Europa que servían para ilustrar este miedo con el que, en su opinión, el mundo estaba infectado. En alguna parte del auditorio estaba Doris Day. Casi 2 años más tarde, el 9 de febrero de 1948, Mistral recibió una cordial y cariñosa carta escrita en Nueva York. El sobre contenía también un ejemplar del libro de Stature of Thomas Mann. La carta, mecanografiada y con acentos manuscritos, estaba firmada por Doris. Poco tiempo después, en marzo de 1948, Doris le confiesa: hace 2 años tuve el gusto de conocerla personalmente en una conferencia que dio usted en Barnard College, aquí en Nueva York. En aquel entonces, tanto mi timidez como mi deficiente conocimiento del español, así como el temor de agregarme a los que en ese momento se arremolinaban a su alrededor, me impidieron acercarme a usted a saludarla y hablarle algunas palabras. Todavía recuerdo vivamente, con angustia, el sufrimiento que se reflejaba en sus ojos durante esos momentos de prueba. Pasaron algunos meses y, en agosto del mismo año, ya se encontraban planeando un viaje por tierra a México que las llevaría a encontrarse a principios de octubre. A inicios de noviembre estaban en Mérida y en diciembre ya en Fortín de las Flores, en Veracruz. El año 1949 las encuentra en México. Es un tiempo de adaptación y nostalgia para Gabriela por los constantes viajes de Doris, además de distintos cambios de casa y hoteles: Fortín de las Flores, La Orduña, la hacienda El Lencero de Rafael Murillo y promesas de tierras que no llegan. En 1950 Mistral continúa en México con frecuentes visitas de Doris. Junio es un mes difícil tras su partida, ahora más prolongada. Esto lleva por primera vez a Mistral a telefonear a una de sus amigas para conocer su paradero. A fines de noviembre parten juntas a Italia, donde permanecen hasta enero del 53. Durante este periodo pasan algunos meses, semanas o días juntas, frecuentemente interrumpidos por los viajes de Doris. También las demandas de Mistral, que, conforme pasan los años, se van haciendo más intensas. Por una parte, el temor permanente de la pérdida de correspondencia y por otra, la pérdida de memoria que aqueja a Mistral desde 1951, como comenta Palma Guillén a Dana. Por último, la preocupación permanente por el poco tiempo que le quedaba para compartir con Doris. En enero de 1953, Mistral viaja a Cuba, luego de un paso breve por Florida. En carta del 7 de abril de ese año, Doris sugiere a Radomiro Tomic solicitar la figura del cónsul en comisión en Nueva York debido a su delicado estado de salud. Así, ella podría utilizar su tiempo con mayor libertad sin los ajetreos propios de una oficina consular. La propuesta, si bien acogida por el gobierno, fue interpretada por Mistral como una más de las señas de errancia impuesta. El año 1954 viajan juntas a Canadá y a Chile, y en octubre de ese año, ya de regreso en Estados Unidos,
Mistral pasa una temporada en Nueva Orleans, donde también había estado en 1953 y en 1947. Después de unos meses en Nueva York, en febrero de 1955, Mistral regresa con Gilda Péndola, su asistente y amiga, a esa ciudad. Según cuenta Gilda a Doris en carta del 19 de febrero, Mistral se desorienta con frecuencia y salen a ver casitas con huerto por petición suya. El resto de ese año y hasta su muerte, salvo interrupciones eventuales, Doris Dana y Gabriela Mistral permanecen juntas. Doris, vida mía, recoge 183 cartas escritas por Gabriela Mistral a Doris Dana entre 1948 y 1956, conservadas por la Biblioteca Nacional de Chile y accesibles desde el sitio Biblioteca Nacional Digital. La selección fue realizada a partir de un corpus inicial de 278 documentos, y las referencias para consultar todas las cartas aquí seleccionadas se encuentran al final de este volumen. Forman parte de este libro aquellas cartas que pueden ser apreciadas en términos literarios y aquellas que revelan aspectos poco conocidos o recurrentes en la vida, pensamientos y emociones de Mistral. También fueron incluidas aquellas cartas que, de algún modo, dan cuenta del momento en el que fueron escritas, con las impresiones, preocupaciones, opiniones políticas, sociales y económicas de Chile, Latinoamérica y el mundo, como suele ocurrir con sus textos. Por último, el eje central de la selección, la relación amorosa entre ambas. Las 183 cartas fueron transcritas directamente desde los originales digitalizados disponibles en el sitio de la Biblioteca Nacional. Al momento de hacerlo, se respetó en su totalidad el documento original, a excepción de abreviaciones en nombres o lugares, evidentes en su contexto, que fueron integradas a los documentos para mejorar comprensión del lector. Con el mismo fin se ajustaron los subrayados a cursivas, además de enmiendas menores en la puntuación, cuidando de no alterar el contenido del mensaje. En los pocos casos en los que no fue posible descifrar la letra de Mistral, se indicó: si bien Mistral fue una profusa escritora de cartas, la datación de sus comunicaciones, a excepción de las oficiales, no era actividad de su preferencia. Así, muchas de estas cartas no indican fecha exacta. En atención de esto, en los documentos que consignaban una fecha, ya sea en la misma carta, en los timbres del servicio postal, o bien anotaciones manuscritas de Doris indicándolo, se respetó esta información. Cuando no estuvo disponible, se optó por la identificación de hitos o marcas que, contrapuestos o datos o eventos en su vida, permitieran identificar la fecha. Fundamental fue en este proceso, además de la revisión de noticias internacionales de la época, la lectura de cartas destinadas a y escritas por otros interlocutores. En este sentido, documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, invitaciones de distintos organismos y telegramas de la más diversa procedencia resultaron útiles indicios de aproximación. Del mismo modo, la posibilidad de cotejar relatos y sucesiones de acontecimientos en la correspondencia de Mistral y Palma Guillén, Radomiro Tomic, Emma Godoy, Sixtina Araya, solo por mencionar algunos, además de las cartas enviadas y recibidas por Doris con los mismos destinatarios o con quienes en ese momento acompañaban a Gabriela, como por ejemplo Gilda Péndola, resultó fundamental. En todos estos casos, la fecha o la parte de la fecha que corresponde ha sido indicada entre corchetes. En las cartas en las que ninguno de estos caminos condujo a certezas, se optó por priorizar la identificación de posibles continuidades narrativas que permitieran seguir el orden indicando también entre corchetes el año. El tratamiento de las notas intentó ser lo más limpio posible, en términos generales. Se optó por incluir notas breves para señalar a las personas que estuvieran directamente relacionadas con Mistral o Doris, a excepción de algunos autores que, por su mención sin demasiado contexto,
pudieran prestarse equívoco. Personas que por sus cargos u obras puedan ser conocidas por un público amplio o cuya mención es tangencial al relato y que la lectura permite deducir su rol no fueron anotadas. Lo mismo ocurrió con algunas personas en las que, pese a la investigación, no fue posible su identificación. Por otra parte, Mistral solía enviarle en un solo sobre varias cartas escritas en distintos días. En 2 casos, el orden en que se incluyen no es cronológico. Doris, vida mía, no habría sido posible sin el trabajo de muchas personas que de una forma u otra han contribuido en el estudio y la difusión de la obra de Gabriela Mistral. En primer lugar, el trabajo de los profesionales del archivo del escritor de la Biblioteca Nacional, encargados de recibir, procesar y hacer disponibles para un público amplio el valioso legado donado por Doris Atkinson, albacea de Doris Dana. También resulta fundamental el aporte de diversos investigadores, académicos y especialistas que han dedicado su trabajo a recopilar, comprender, editar y dar forma y nuevas luces sobre la obra mistraliana. Dentro de estos no puedo dejar de mencionar, por cierto, a Pedro Pablo Segers, quien generosamente me permitió colaborar en la investigación y edición del libro Niña Errante, Elizabeth Horan, Karen Benavente, Magda Sepúlveda, Belma García Gorena, Gladys González, Diego del Pozo, Martín C. Taylor, solo por mencionar algunos. Doris, vida mía, propone una lectura sobre la vida que vivió Mistral junto a Doris, desde esa primera carta del 9 de febrero de 1948 hasta el momento de su muerte. Intenta hilvanar los retazos que quedaron de una relación construida a pesar de largos periodos de distancia y ausencia, sobre cartas y telegramas que se pierden, se retrasan o son leídos de maneras equívocas, pero también sobre el amor, el respeto y la profunda convicción en los vínculos que vienen de otra vida. Invita a comprender sus diferencias culturales, de edad y temperamento como capas y matices que, de alguna forma, explican la complejidad de esta relación, dan luces sobre su profundidad y son el reflejo de la búsqueda del lugar donde Mistral pudiera ser, como señala en una de las cartas de este libro, un poco feliz. Daniela Chute González.